Tlaueliloc. No sé ni por dónde empezar a contarte. Lo que sí puedo decirte es que son experiencias que uno no quisiera volver a vivir nunca. Pero comenzaré por decirte que esto me pasó hace algunos años cuando servía a las fuerzas militares. Fue una noche de finales de octubre cuando hacíamos un reconocimiento especial en una zona de la Sierra de Guerrero, en la periferia de Tierra Colorada, un pueblo relativamente cercano de donde estábamos. Era una noche calurosa y apacible. Tuvimos la fortuna de tener una luna muy grande que iluminaba todo el paisaje y el camino bastante bien. Ya llevábamos varias horas haciendo el reconocimiento y todo parecía sin ninguna novedad. El sargento Rojas, que iba de copiloto, ya me había dado la orden de que regresáramos al cuartel. Y en esas andábamos, cuando vimos a lo lejos, sobre el mismo camino por donde íbamos, a un par de jóvenes que al vernos intentaron esconderse de nosotros entre el denso ramaje de los costados. Se nos hizo sospechoso, pero no extraño. No sé por qué, pero hay civiles que nos llegan a tener desconfianza. A una señal del sargento, dirigí el vehículo hacia donde los habíamos visto esconderse. Lo hice muy despacio. Me orillé lo más que pude sobre ese sendero angosto. Detuve la camioneta y descendimos el sargento y yo. El cabo Villa y el raso Amezcua permanecieron en la parte trasera de la camioneta. Nos acercamos al ramaje y les pedí de favor a las jóvenes que salieran de ahí. Fue algo extraño, pero en ese momento se hizo un silencio muy profundo. Tras unos segundos de espera, salieron poco a poco de entre los arbustos. La más grande tendría quizá unos 20 y tantos, y la otra chica, unos 17 o 18 años. Al quedar totalmente al descubierto, nos llamó la atención que la más pequeña apretaba los dientes y agachaba la cabeza mientras se agarraba el hombro con ambas manos. Parecía venir herida, pero no podíamos ver qué tipo de lesión tenía, porque traía una chamarra encima sobrepuesta. La chica más grande la sujetaba del brazo como si la estuviera ayudando a mantenerse en pie. Levantó la vista hacia nosotros y se nos quedó viendo fijamente. Su mirada era muy penetrante, y no sé si era la luz de la luna, pero sus ojos de pronto parecían tener un reflejo de color rojizo. Entonces el sargento les preguntó qué hacían por esos caminos tan despoblados. La joven, sin dejar de mirarnos, nos dijo que venían de regreso de un baile en el pueblo, por el barrio de San Isidro, y que su casa no estaba lejos de aquí. La respuesta no convenció al sargento Rojas. Habíamos estado bastante tiempo en esos parajes y no habíamos visto ninguna ranchería, poblado o casa cercana. Entonces yo le pregunté qué tenía la otra chica en el brazo, que por qué se quejaba tanto. La joven guardó silencio un segundo y nos dijo que en el baile se habían peleado unos fulanos y que habían sacado algunas armas y que en el argüende a su hermana le habían herido en el hombro, pero que era una lesión superficial y que la llevaba a casa para curarla. El sargento la miró desconfiado y le preguntó si quería que las auxiliáramos o las lleváramos a alguna unidad médica. La joven nos insistió que no era de gravedad, que ella podía atenderla en casa. Guardó silencio por un segundo y en un tono más molesto nos dijo que si no teníamos otra pregunta, ella se tenía que retirar porque tenían que llegar a casa para curarla. Y sin decir más, empezaron a caminar pasando a nuestro costado sobre el sendero. El sargento les dijo que no se espantaran, que solo queríamos ayudarlas. Las jóvenes ignoraron sus palabras y siguieron avanzando hasta quedar a unos 5 o 6 metros delante de nosotros. Fue entonces que las cosas se complicaron. El raso Amezcua cometió el error de amartillar su arma. Al escuchar ese sonido, las jóvenes se detuvieron sin darse la vuelta. En ese momento empecé a sentir que corría un viento muy helado, algo poco común en tierra caliente, y de pronto me pareció que todo se quedaba en silencio. En verdad fue algo muy extraño. Incluso me pareció ver relámpagos en un cielo totalmente despejado. Fue entonces cuando escuché extraña la voz de aquella joven que nos decía que no quería hacernos daño,
que podíamos darnos la vuelta e irnos a nuestra casa con nuestras familias. A mí me desconcertó mucho la forma en que nos lo dijo. El resto de mis compañeros lo tomaron con más humor y no pudieron evitar reírse un poco. El sargento Rojas les insistió en que solo queríamos ayudarlas. Entonces la joven le dijo que mejor ayudara a Griselda, que ella lo necesitaba más en ese momento. El sargento abrió los ojos sorprendido y se puso pálido. El resto de nosotros nos quedamos mudos y desconcertados. Griselda era el nombre de la ex esposa del sargento, de quien tenía poco de haberse separado por una infidelidad de parte de él. Sabíamos de los problemas por los que estaba atravesando, no solo por el proceso del divorcio y la pensión alimenticia, sino además de la depresión por la que estaba pasando, porque su ex esposa había intentado suicidarse hace algunas semanas y aún permanecía hospitalizada, y el sargento cargaba con toda esa culpa. Un poco más repuesto de la sorpresa, le pregunté con algo de temor que cómo sabía quién era Griselda. La joven continuó de espaldas a nosotros, y entonces empezamos a escuchar una suave risa que se fue convirtiendo en una carcajada macabra que retumbaba en todo el paraje. El solo recordarla me eriza la piel. Volteé a ver a mis compañeros, y aunque trataban de disimularlo, en verdad estaban muy espantados. El sargento recuperó el temple y le pidió a la joven que respondiera a la pregunta que se le había hecho y que se diera la vuelta. La chica cayó repentinamente y volvió a insistirnos que nos diéramos media vuelta y nos fuéramos por donde habíamos venido. En ese momento intenté dar un paso hacia donde estaban, pero ella levantó la mano a la altura de su cabeza y me advirtió que si solo daba un paso más, yo sería el primero en caer y no volvería a ver a Jimena ni a Jorge. Me quedé congelado al escuchar los nombres de mis hijos. No moví ni un solo músculo. Entonces escuché a mi costado que el cabo Villa, que era de la religión, balbuceó casi para sí: «Es una Tlahueliloc». Apreté la mandíbula y le pregunté: «¿Una qué?». El cabo temeroso dijo en voz baja: «Una bruja mala». En ese momento, como si nos hubiera escuchado, la joven bajó la mano, agarró del brazo a su hermana y empezaron a caminar. La vimos alejarse poco a poco sobre aquella vereda, sin que uno solo de nosotros hiciera el menor movimiento. Todavía las alcanzábamos a ver cuando de pronto, en un parpadeo, vimos como de la nada el fuego las cubrió por completo. Mi primer impulso fue correr hacia la camioneta y sacar el extintor, pero en ese momento el cabo Villa me detuvo por el hombro y me señaló hacia donde estaban ellas. Entonces sucedió lo imposible. Cada joven era una bola de fuego que flotaba en el aire. Se levantaron por encima de los árboles por un segundo y enseguida salieron disparadas hacia lo más alto de la sierra hasta perderse entre los árboles. Todos nos quedamos con la boca abierta. No sé cuánto tiempo permanecimos ahí, hasta que la voz del sargento, dando la orden de subirnos a la camioneta, rompió el silencio y la tensión que había. Nadie dijo nada ni preguntó nada. Abordamos apresurados. Yo me puse al volante y conduje hacia el cuartel. Al llegar, antes de bajar de la camioneta, el sargento nos dio la orden de que no se hablara de esto con nadie, que hasta donde sabíamos, todo el reconocimiento había transcurrido sin novedad. Todos asentimos con la cabeza. Al descender, lo primero que hice fue marcarle a mi esposa y a mis hijos. Estuve hablando por horas con ellos. Cuando terminé la llamada, me quedé un momento fuera de mi cuarto fumando un cigarro. Aún trataba de comprender lo que nos había pasado. Desde donde estaba, se podía ver gran parte de la sierra iluminada por la luna. Entonces sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo, cuando por un momento me pareció ver dos pequeños puntos luminosos brincando sobre la cima del cerro. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Luis Martínez.